Postulados diferenciales. Esta teoría de la asociación diferencial nos señala cómo las personas pueden llegar a cambiar su conducta, es decir, que tienen una forma habitual de comportarse con ciertas personas, pero su conducta se ve cambiada o desviada cuando se presenta con terceros que tal vez son de su confianza o no lo son. Entonces ahí se demuestra un comportamiento aprendido, el cual no respeta la ley y que además fomenta la violación de la misma. Existen diferentes paradigmas de la investigación, en lo cual podemos constatar el interés del conocimiento, buscar la naturaleza de la realidad, la relación que hay entre sujeto y objeto, un propósito y checar cuál es el ideal para nuestra investigación, enfocándonos en el positivismo, naturalismo o sociocrítico, dependiendo de nuestra investigación. Paradigma positivista. Este paradigma es el idóneo para abordar el mundo físico natural, pues en él todo se comporta bajo principios que el ser humano individual y socialmente hablando no puede intervenir ni modificar. ¿De qué estamos hablando? Son principios o leyes que están establecidas, ya sean las biológicas, químicas, astronómicas, incluso las leyes físicas, ¿verdad? Todo esto se consideraría que ya es algo nato que está en el universo y que no podemos cambiar. Es un ejemplo claro. No son por tanto locales, sino universales. Digamos la ley de la gravedad. Por ejemplo, sucede de la misma manera en la Ciudad de México que en Australia o en Berlín. Entonces, no por estar en un país u otro va a cambiar la diferencia de esta ley. Es por ello que se consideran que no son cambiantes. En este caso, se puede decir que no podemos intervenir ni modificarlas. El paradigma hermenéutico interpretativo. Este paradigma es el idóneo para abordar los mundos físico-cultural y el existencial. Aquí existen diferentes formas de apreciar la percepción, ya que dependiendo de las distintas culturas, el contexto de crianza, es que se forma el ser humano y las comunidades que estos constituyen cuando se agrupan. Entonces aquí es un conjunto de mente, cuerpo, espíritu, contexto, todo lo que nos viene a formar, todos esos factores que generan el resultado de la personalidad de una persona, un individuo, el cual vemos normalmente en la vida cotidiana conviviendo de diferente manera o coincidiendo con algunas ideas con otras personas, ya que tienen contextos similares de crianza u opiniones similares. Nos referimos a las costumbres y a los modos de ser que no estuvieron, ni están, ni estarán predelimitados únicamente por la naturaleza, sino que aunque ésta interviene en distintas formas, como el clima y las condiciones físicas, son los hombres y los grupos humanos los que han constituido, por tanto, para entenderlas y explicarlas se hace necesario desconstruirlas en sus significados, es decir, interpretarlas. Nosotros tenemos esa capacidad de percepción al momento de que observamos una imagen, dependiendo de estos factores que nos han moldeado, es como vamos a percibir lo que está frente a nosotros. En algunas ocasiones se puede malinterpretar o interpretar de diferentes formas una misma situación o una imagen. Se puede percibir de diferentes maneras, ya que en ella existe la observación de diferentes individuos que tienen estilos de crianza diferentes.
En este paradigma se asume una postura epistemológica, hermenéutica, que también puede ser llamada interpretativa, que era lo que mencionábamos. Depende de cómo es que yo lo percibo, y en este caso la metodología cualitativa es la que nos sirve para referirnos en este tipo de información, ya que nos ayuda a describir la forma esencial para poder entender lo que queremos expresar. Bajo este paradigma, el conocimiento es la construcción subjetiva y continúa de aquello que le da sentido a la realidad investigada, como un todo donde las partes se significan entre sí y estas en relación con el todo. Es como si fuese un rompecabezas el cual vamos colocando una pieza tras otra hasta que tenemos un final en el cual logramos identificar una imagen y una respuesta a toda la información que nosotros teníamos al principio. Entonces este paradigma nos viene a apoyar con todas las piezas para poder lograr entender la información en un todo. Algunos de los postulados que mejor describen la hermenéutica como paradigma epistemológico son: la realidad subjetiva. Se plantea la implicación del sujeto observador en el objeto observado. La realidad es estructural o sistemática. Aquí tiene que ver cada parte que está en relación con el todo y entre sí, la forma que se interactúan o se conectan. Y la realidad es compleja, la realidad es interpretable, que era lo que mencionábamos, cómo es que podemos percibirla de diferente manera, aunque sea una misma información, se puede comprender de muchas formas. ¿Por qué? Porque los individuos que la observan son espectadores de diferentes realidades. Aplicaciones y casos ideales. El paradigma crítico, este paradigma, a diferencia de los dos anteriores, es idóneo para abordar cualquiera de los tres mundos descritos antes o los tres juntos, a condición de que lo que vaya a hacerse resulte útil al propósito que se persigue. En este caso, pues nos referimos a las leyes naturales, pero también a las costumbres y a los modos de los seres humanos y sociales. Aquí, dependiendo de la necesidad que tengamos referente a la investigación, vamos a enfocar el que consideremos correcto para poder tener el resultado esperado. Hay una regla básica, inamovible, la cual es: desde el paradigma positivista es generalmente improcedente importar métodos o técnicas de los otros dos paradigmas, a no ser que sean únicamente para proporcionar un medio de medición o de observación idóneo. Así, por ejemplo, podría pensarse en una discusión participativa como técnica, si eso permite contar y medir los porcentajes de interrupción entre las distintas intervenciones verbales para el desarrollo de un estudio sobre la comunicación verbal. En este caso, pues nos dan un ejemplo muy sencillo en el cual, si nosotros tuviéramos que medir las interrupciones dentro de una entrevista o una encuesta, nos vendría a implicar utilizar herramientas o técnicas en las cuales se podría poner como ejemplo en una investigación criminalística donde la reconstrucción descriptiva del hecho delictivo requiere pues de relacionar distintas hipótesis para comprender lo que sucedió. Puede verse en el caso de las interrupciones verbales, que aquella técnica participativa propia del paradigma crítico. Es así como podría medirse de cierta forma con alguna de las técnicas o herramientas que se tiene. Es así que en el primer caso la realidad
comunitaria se ha vuelto un objeto de medición, que es el postulado por excelencia del positivismo. Y en el segundo, la relación de partes con el todo contribuye a relacionar las causas y efectos dispersos relacionados, estas últimas que son propias del paradigma positivista. Proceso general de la investigación cualitativa. La metodología cualitativa pues es aquella cuyos métodos observables, técnicas, estrategias e instrumentos concretos se encuentran en lógica de observar necesariamente de manera subjetiva algún aspecto de la realidad. En este caso, esta metodología produce como resultado categorías, patrones, nodos, etc. Y una relación estructural sistemática entre las partes y el todo de la realidad estudiada. Los observables en este paradigma son las acciones que finalmente permiten o no transformar la realidad estudiada. Estos observables pueden ser de naturaleza cuantitativa o cualitativa, según convengan los fines de nuestra investigación para poder tener la información que sea la indicada. También es posible emplear alguna técnica cualitativa para mejorar la definición o el tipo de variables que deben ser medidas bajo los propios criterios del positivismo. Finalmente, habría que hacer énfasis en el cuidado que se tiene que ser al hacer este tipo de mezclas y al reportar las razones en el informe, ya que si bien son pertinentes y útiles al propósito de una investigación, pueden fácilmente confundir a quien lee el reporte final de la investigación. Gracias.